Muy buenos días, hermanos. Quisiera que comenzáramos con la introducción de este tema, con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7 y el versículo 13 y 14, donde Cristo mismo está hablando, donde Cristo mismo está exhortando a todos y cada uno de nosotros de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También nuestro Señor Jesucristo dijo: si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en otra parte también de la Biblia nos dice nuestro Señor Jesucristo que yo soy la resurrección, la vida y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es bien importante, ¿no?, que nosotros tomemos en cuenta cada una de las palabras de nuestro Dios cuando Él nos habla de esta manera. Por eso titulamos el tema Una vida que procede de la vida. La vida de los seres humanos solamente tiene que proceder de aquel que dio la vida. Y solamente la vida está en Él. Y nosotros podemos tomarla de el único recurso que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús, el dador de la vida. Es necesario que nosotros en todo momento estemos adquiriendo esa vida para que podamos vivir de una manera agradable, no solamente entre nosotros mismos, pero delante de nuestro Padre Celestial. Y para eso es la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Para eso es que nosotros nos acercamos a Dios de esta manera. En el comienzo de la creación, Dios creó al ser humano con el fin de que el ser humano fuera feliz. Por eso preparó todo el entorno antes de que pusiera al ser humano en ese lugar. Y le preparó un lugar completamente hermoso, lleno de árboles frutales, lleno de flores, de todo tipo de cosas que nosotros como seres humanos llegaríamos a amar por la textura de ellas. Pero no solamente eso, también creó al hombre a la imagen de Dios. A varón y a hembra los creó y los juntó y sobrellevó el primer matrimonio que hubo en esta tierra. Pero todo eso era con el fin de que hubiera felicidad. Tristemente, después de que entra el pecado a este mundo, ahora hay muchas diferentes cosas que nos hacen que nuestra vida sea un tanto infeliz. Puede ser que es simplemente mis pensamientos o los pensamientos opuestos que tenga mi compañera. Pero cada uno de los dos estamos pensando de manera diferente, que al final, al querer buscar la felicidad, muchas veces, en lugar de felicidad, en lugar de vivir la vida como Dios quisiera que nosotros la viviéramos, nos encontramos sobrellevando diferentes tipos de peleas, contiendas y cosas semejantes, que nos hacen vivir ahora una vida que no es la que procede de Dios. Ahora, si nosotros vemos, la palabra de Dios nos dice en el versículo que hemos leído y que está en Primera de Pedro 3:12. ¿Por qué la importancia de que nosotros tenemos que buscar vivir la vida que procede de la vida? Dice aquí en Primera de Pedro 3:12, porque
que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios siempre está buscando la felicidad de todos los seres humanos y siempre está con el oído atento para escuchar cada una de las necesidades. No importa qué tipo de necesidades pueda haber en los seres humanos, Dios está dispuesto a traer cada cosa que nosotros necesitamos. Pero lo que tenemos que hacer es venir a Dios para decirle, esto es lo que me está haciendo falta en este momento. Ahora, en ese sentido, es deber nuestro creer que Dios verdaderamente está ahí para escuchar nuestros pedidos. Ese es el punto principal de este tema, que nosotros entendamos que no hay manera que Satanás nos pueda quitar la felicidad solamente si nosotros queremos que lo haga. ¿Ok? Pero tenemos la certeza de que Dios está escuchando nuestras oraciones y por lo tanto Él puede contestar cada una de ellas. Ahora, en el otro pensamiento se nos da, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen maldad. Y hay una razón por la cual escribí en contra con letras mayúsculas. Porque hay una parte donde la palabra de Dios nos enseña que hay un solo ser que se puso en contra de nuestro Dios. Y ese fue aquel ángel hermoso que fue creado para honra y gloria de Dios allá en el cielo. Lucifer. Él fue creado hermosamente. Él pudo haber vivido una vida que procedía del dador de la vida. Sin embargo, él deseó rebelarse en contra de Dios y el fin de este ser fue que fue expulsado del cielo. Ahora, tenemos un ejemplo donde mirar para que nosotros podamos aprender que las consecuencias de nuestros actos siempre van a ser similares a lo que sucedió con este ser. Ahora, miremos, ¿qué es hacer mal? El mal se revela de diferentes maneras. Y tenemos apenas tres, aunque se revela de muchas más maneras, pero solamente quise poner estas tres maneras como revelamos el mal. Una, producido por los espíritus malignos en los seres humanos, es decir, cuando Lucifer fue expulsado del cielo, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Todos esos ángeles malos existen y están aquí en la tierra. Todos ellos están haciendo una labor para agradar a Satanás. Y todos ellos van a inducir a los seres humanos a que hagan mal. ¿Quién otro también es el que está ahí incluido? No solamente esos espíritus, sino también Satanás mismo. Otra manera, el mal o el pecado que mora en los hombres como una enfermedad. El pecado, una vez atesorado en el corazón, eso es lo que nuestro corazón va a estar manifestando delante de los demás seres humanos. Es decir, si yo no he aprendido más que hacer daño, lo único que voy a hacer es hacerle mal a los demás seres humanos. Ahora, la otra parte, el mal que se ocasiona a los seres humanos cuando se rebelan en contra de Dios, es decir, nosotros como seres humanos hemos llegado a conocer lo que dice Dios, pero yo no quiero hacer lo que me pide Dios, sino que al contrario, yo me rebelo a lo que Él me dice y yo hago otra cosa diferente. En un sentido, para llegar a la vida eterna, nosotros tenemos que caminar directos a la cruz del Calvario, sin hacernos a la izquierda o a la derecha. Debemos ir directos a la cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros tratamos de tomar atajos. Queremos hacer nuestros propios caminos. Es en ese sentido cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Ahora,
¿Qué dice el apóstol Pablo? Él explica exactamente lo que hay en el corazón de los seres humanos. En Romanos 7:18 nos dice, yo sé que en mí, y nótelo, entre paréntesis, esto es, en mi carne, no mora el bien. El apóstol Pablo está reconociendo que a pesar de que él era un evangelista poderoso, él está diciendo, el mal está morando en mí. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Pablo explica claramente que nosotros como seres humanos queremos hacer el bien. Queremos portarnos bien, queremos vivir como Dios nos dice que debiéramos vivir. Pero tristemente, Pablo dice, no es lo que está dentro de mí. Ahora continúa diciendo en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Es decir, aunque Pablo quería hacer todo lo mejor, no lo hacía. Y esto es algo que es natural en todos y cada uno de nosotros. Tenemos el deseo de portarnos bien, tenemos el deseo de hacer todo lo mejor, no solamente para nuestra familia, porque lo primero que nosotros queremos hacer bien es para nuestros familiares, para nuestros seres queridos. Humanamente nosotros por eso caminamos de un lado para otro. La mayoría de seres humanos que estamos en este país hemos venido de algún otro lugar y venimos emigrando porque queremos el bien para nuestros seres queridos. En el año cuando yo llegué aquí a este lugar, yo venía pensando, voy a ir solamente por un año a los Estados Unidos. Quiero hacer algo bueno para mi familia y yo me regreso a vivir a mi tierra. Pero saben, la intención era buena. Sin embargo, todavía estoy aquí. Nuestra mentalidad es esa. Queremos hacer el bien, queremos buscar las cosas buenas para nuestros seres queridos y eso es lo que queremos hacer. Pero dice Pablo que aunque yo quiera hacer el bien, no lo hago. Continúa diciendo el apóstol Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Muchas veces nos sentimos quizás insultados, ¿no? O ofendidos porque la palabra de Dios nos dice, tú eres un pecador. Pero esa es nuestra realidad. Pablo ya había tenido un encuentro con Cristo Jesús. Pablo ya había sido tumbado del caballo en el que él iba para perseguir a los cristianos. Él ya se había convertido a Cristo. Y sin embargo reconoce que todavía estaba haciendo ¿qué cosa? Cosas malas. Esto implica que nosotros como seres humanos y aún cristianos, también aunque ya tengamos un tiempo dentro del cristianismo, todavía hay algo que nos llama la atención y que queremos hacer. Y aunque pensamos que es bueno, para Dios no es bueno. Por eso dijo Pablo, hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Es decir, Pablo se reconoció que era un hombre pecador, Pablo reconoció que no podía hacer nada bien y que no estaba viviendo la vida que procede de aquel que quiere que nosotros vivamos de la manera como a él le agrada. Ahora, cuando nosotros entendemos esta parte, ¿qué es lo que nosotros debiéramos comprender? En la carta 71 se nos dice, es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Es un peligro. Debemos ser como Pablo. Reconocer en el momento justo que nosotros estamos sintiendo algo en nuestro corazón, en el momento justo que nosotros estamos pensando algo malo,
tenemos que reconocer que somos pecadores y que el pecado está morando ¿dónde? En nuestro corazón. Ahora, no hay manera de que nosotros quitemos el pecado de nuestro corazón por nosotros mismos. Es ahí, en el momento exacto, que nosotros tenemos que venir ¿a quién? A la cruz del Calvario, a Cristo Jesús. Él es el que nos puede ayudar a quitar todas estas cosas. Por eso dice la segunda parte, necesitamos apreciar las instrucciones que hemos recibido acerca del carácter odioso del pecado. El pecado es tan odioso para Dios que cuando nosotros meditamos en qué resultó ese pecado, poco a poco el ser humano va a ir odiando ese pecado. En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de entregar su vida por la nuestra, la palabra de Dios nos enseña que Él sentía una angustia tremenda que no podía sobrellevarla, al punto que le pidió a sus discípulos, vengan y oren conmigo, ayúdenme a orar. Y se apartó para que fuese a orar y llevó a sus discípulos. Tristemente, los discípulos, en lugar de ayudarle a orar, se quedaron dormidos. El pecado fue tan terrible que no solamente hizo que muriera nuestro Señor Jesucristo, sino que en el tiempo que estuvo en esa situación, Él sentía la tristeza tremenda de estar separado de su Padre, de aquel de quien procede la vida. Y esa era la angustia que Él tenía. Por eso nosotros necesitamos apreciar mucho las instrucciones que Dios nos ha dado en su santa palabra para ver cómo es tan terrible el pecado. ¿Para qué? A fin de que nos arrepintamos de nuestras transgresiones y confesemos nuestros pecados. ¿Cuándo viene la confesión del pecado? La paz, la tranquilidad puede venir al corazón. Entonces, la vida que fluye de aquel que da la vida empieza a vivificar nuestros corazones. Empieza a hacernos sentir de manera diferente para que nosotros podamos vivir de diferente manera. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos esto? ¿Qué pasa cuando no queremos acercarnos a Dios? En Salmos 34:16 nos habla de esta manera. La ira de Jehová es contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es decir, Dios no se agrada con aquellos que no quieren escuchar la voz de Él y que solamente viven queriendo hacer mal. Es un hábito que el ser humano toma, no importando el ambiente, no importando el lugar donde estén, es un hábito. Y siempre están en contra de Dios, queriendo hacer mal. Pero la santa palabra de Dios dice que Él va a quitar todo este mal de este mundo. ¿Para qué nosotros debiéramos meditar en estos versículos? Para que nosotros no caigamos en esa situación y no al final seamos consumidos. Ahora, ¿cuándo pecamos? ¿Contra quién nosotros pecamos? No pecamos en contra de solamente de un ser humano. De repente yo puedo hacerle un mal a alguien. Y puedo decir, ya quería ser un poco más que yo, pero ya lo traje un poquito abajo. Ahora estamos iguales, ya lo hice pecar. Pero ¿contra quién pecamos cuando nosotros cometemos pecado? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 52:4, contra ti, y este es el rey David confesando su pecado, diciendo contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Es contra Dios que nosotros pecamos. Cada vez que nosotros hacemos un daño a alguna persona, aún siendo involuntariamente, estamos pecando en contra de Dios. Pero si nosotros hemos notado que hemos hecho esto, es nuestro deber confesar ese pecado delante de Dios y pedirle ayuda, porque no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Dios quiere que nosotros traigamos más y más almas al reino de Dios, a formar este reino inmenso, universal. Pero muchas veces sin querer nosotros cometemos errores que en lugar de que nosotros juntemos para Cristo, a veces los estamos haciendo a un lado. Por muchas diferentes maneras. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros no solamente estamos haciendo un pecado delante de un ser humano, pero estamos pecando en contra de ¿quién? En contra de Dios mismo. Y el deseo de Dios es que aprendamos estas cosas para que no hagamos estas cosas. Entonces, el ejemplo del rey David nos dice, contra ti he pecado. Pero él quería que algo fuera reconocido, dice en la segunda parte, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El juicio que se está llevando, y hablamos específicamente en esta mañana de eso, se está llevando un juicio en este momento. Y muchas veces yo estoy repite y repite esta situación porque es algo muy importante. 1844 hasta nuestra fecha ya son bastantes años. El juicio iba a comenzar con los que habían muerto en Cristo Jesús. Pero después de los muertos siguen los vivos. ¿En qué fecha se nos dice en la palabra de Dios empieza hoy? Hoy empieza el juicio de los vivos. ¿Quién nos puede decir eso? Nadie. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de la manera como nosotros vivimos para que no pequemos en contra de los seres humanos ni tampoco en contra de Dios. Ahora, ¿cuándo pecamos? Dice aquí en manuscrito 147. Un hombre es culpable cuando perjudica a su prójimo. ¿De qué se nos acusa? De los pecados que nosotros cometemos. Un hombre es culpable de cuando perjudica a su prójimo. Pero su culpa principal está en el pecado que haya cometido contra el Señor y la mala influencia de su ejemplo sobre los otros. El texto está claro. No solo pecamos en contra de Dios, pero también pecamos en hacer mal a otras personas. Y esto es el punto principal de este tema, del vivir de la vida, más bien vivir una vida que procede del que da la vida. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros meditamos o queremos hacer o vivir de esta manera, nosotros no vamos a tratar de perjudicar a nadie. Y si no perjudicamos a nadie, no vamos a tener culpabilidad dentro del juicio nuestro. Por eso dice, el sincero Hijo de Dios no toma livianamente ninguno de los requerimientos divinos. Es muy importante que cada requerimiento que Dios nos está trayendo delante de nosotros lo tomemos en cuenta. No debemos tomar livianamente ningún pensamiento de Dios. Ahora, cada pensamiento que Dios envía no lo hace porque quiere estar solamente contendiendo con los seres humanos. Él lo hace en un sentido lleno de amor, porque Él quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Él lleva el nombre de cada uno de nosotros en su palma. Por lo tanto, Él no quiere perder a ninguno de los que ya se han acercado a Él. Y por eso Él envía mensajes de advertencia para que no pequemos en contra de Él y también para que no tomemos livianamente nada de lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros tomemos nada livianamente. En el siguiente slide dice,
Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta. Y si nos damos cuenta hasta este punto de nuestras vidas, ¿cuánto tiempo ya lleva este mundo? Más de 6,000 años que el pecado entró a este mundo y todavía tiene paciencia, todavía estamos aquí en este lugar. Eso es para la gran paciencia de nuestro Dios, porque Él está esperando que todos se arrepientan. Entonces, después de que se arrepienta cada uno de nosotros, ¿qué va a suceder? Nuestro Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra. Pero dice esta parte, y manifiesta una tolerancia admirable, pero a la larga llamará cuentas al transgresor de su ley. Este es el carácter de nuestro Dios. Y aunque nosotros creemos que hay un momento que va a llegar cuando hemos de ser llamados a cuentas por transgredir su ley, este es el momento que Él nos está dando para que podamos acercarnos a Él y podamos evitar que nosotros seamos destruidos. Vez tras vez, momento tras momento, Dios va a estar avisándonos. Este es el tiempo que estás viviendo. Para eso fue escrito su santa palabra. En ella tenemos profecías, en ella tenemos consejos, que en cada momento nos va diciendo, este es el tiempo en el cual estás viviendo. Y ahora estamos viviendo en el tiempo de preparación para poder ir a vivir al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar la destrucción? Una vez más, leemos en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, ¿cómo podemos evitar la destrucción? Pensando que estamos viviendo bajo la vista, bajo la mirada de un Dios grande y poderoso que quiere ayudarnos, que no está ahí solamente porque quiere castigarnos por la maldad que hemos cometido, sino porque Él quiere ayudarnos a que no seamos nosotros destruidos. Dice en el Salmo 10 de 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones corazón y haces atento tu oído a los seres humanos. Él es el que da el deseo, Él es el que da la inspiración a que nosotros podamos venir y hablar con Él. En el Salmo 81:7 también nos dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meribá. ¿En qué tiempo es cuando debemos venir a hablar con Dios? En el tiempo de la calamidad. Exactamente cuando estamos pasando alguna situación difícil. Cada ser humano tiene una dificultad que atraviesa. Todo eso está en nuestra mente. Puede ser apenas una simple cosa. Y sin embargo, esa simple cosa está evitando que nuestro corazón esté junto con Dios. ¿Quién se pone a pensar de repente cuando un joven le dice a la novia, ya no quiero estar contigo? Para otro no puede ser nada, pero para el que le están diciendo esto, es dolor en su corazón. Es una lucha que está teniendo en ese momento. En ese momento es cuando para esa persona es la calamidad de él. En ese momento es cuando él debe venir a los pies de Cristo y clamar a Él. Él promete que nos va a librar ¿de qué? De ese tipo de sensaciones, de sentimientos. Solamente Él puede hacerlo. Él quiere darnos vida para que la podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Él nos asegura que en estos casos Él nos responde. En Proverbios 16:20 nos dice, y el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en la palabra de Dios va a ser bendecido
en muchas diferentes maneras. Ahora, ¿cómo es que ellos van a ser bienaventurados? Next slide. ¿Cómo van a ser bienaventurados o bendecidos? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces el evangelio se va a traer a cada persona para que la bendición de Dios pueda caer en cada uno de ellos. No solamente el evangelio, pero también va a haber poder para que nosotros vivamos de fe en fe. Debo creer, debo en todo momento estar convencido de que Dios me escucha, de que Dios está oyendo mi clamor y que en la dificultad o problema que pueda tener, Él me va a ayudar. Por eso se nos dice que es de fe en fe que nosotros vamos a vivir. Ahora, también en Romanos 3, 22, hasta el 24, dice, la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo. Ahora, ¿cómo viene también la bendición que nos quiere dar Cristo Jesús? La justicia que Él quiere no solamente imponer en nosotros, pero también impartir en nosotros. Continúa diciendo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Está diciendo Dios o está preguntando Dios a diferentes personas, a cualquiera de nosotros, ¿tú sí puedes o no puedes ser salvo? No. Todos tenemos la oportunidad de obtener la justicia de Cristo en nosotros. Por eso dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, si vivimos en el pecado, si continuamos viviendo en el pecado, ¿qué es lo que va a suceder? Que la justicia de Cristo no puede estar en nosotros. Por eso el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados. Esa es la bendición que Dios quiere dar a nosotros. De esa manera somos bienaventurados, somos justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el único justificador del pecador. Nos dice en Romanos 3, 25 y 26, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por medio de la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Es decir, éramos pecadores, pero ahora, porque Cristo nos justifica, esos pecados ya no existen. ¿Y por qué quiere perdonarnos nuestro Señor Jesús? El versículo 26 nos dice, para manifestar su justicia en este tiempo, es decir, cada vez que aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, ahora va a vivir de una manera diferente. Para que nosotros mostremos a través de nuestros actos que Él es verdaderamente justo y el que justifica al que cree en Cristo Jesús. Solamente es Cristo quien nos puede justificar. En otro pensamiento inspirado nos dice, aquí se presenta la verdad en términos claros. Esta misericordia y bondad es completamente inmerecida. ¿Merecen los pecadores esto que Dios quiere regalarles? No. Todo esto es inmerecido. Sin embargo, Dios quiere hacerlo con nosotros. La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin méritos o derechos suyos. La justificación es un perdón pleno y completo al pecador. ¿Qué es lo que hace Dios cuando pone su justicia en nosotros? El perdón
ha sido otorgado y es pleno y completo. No debemos dudar que Dios nos ha perdonado. Un pecador es perdonado en el mismo momento en que acepta a Cristo por fe. Entonces se le atribuye la justicia de Cristo y no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios. Ahora, muchas veces se nos hace difícil creer que verdaderamente hemos sido perdonados. Porque, como dijimos anteriormente, Satanás siempre va a estar molestando y va a estar haciéndonos creer que no estamos o no hemos sido perdonados. Sin embargo, este escrito nos dice que una vez nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, nuestros pecados son quitados y la justicia de Cristo ahora viene a estar en nosotros. Y eso es lo que nosotros llamamos justicia imputada. Pero ahora empieza una vida nueva y esa es la justicia impartida, lo que vamos a aprender de Dios cada día. ¿Cómo hemos de vivir delante de la presencia de Dios? Ahora, ¿qué debemos hacer si yo me miro seguir siendo un pecador? En 1 de Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si yo veo que todavía estoy cometiendo pecados, si yo reconozco que estoy pasando por la misma situación que el apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer? Tener sobriedad, comenzar a velar, comenzar a orar y a pedirle a Dios, esto es lo que todavía está en mí, pero yo no quiero tener, yo quiero ser diferente. Marcos 13:13 nos dice, y seréis aborrecidos. Después de que viene un cambio a la vida de nosotros, nos dice Marcos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No solamente tenemos que ser sobrios, velar y orar, pero también tenemos que perseverar en el asunto. Dios nos ama. Y es como cuando nosotros también humanamente compartimos el amor nuestro hacia nuestras parejas. ¿Por qué es necesario que nosotros estemos repitiendo, te amo, te amo? Porque solamente en la repetición puede ser que nosotros creamos que eso es verdaderamente. Entonces, tenemos que velar, ser sobrios, orar y perseverar. En consejos para la iglesia, se nos dicen estos dos parrafitos. Nuestra propia conducta determina si recibimos el sello del Dios viviente. Si nosotros queremos vivir para honra y gloria de Dios, si nosotros queremos vivir una vida que procede del que da la vida, entonces vamos a obtener el sello del Dios viviente. Pero aquí en esta parte se nos dice, nuestra conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Dios no quiere que nosotros seamos destruidos. De ninguna manera nosotros vamos a encontrar en la santa palabra de Dios que Dios quiere destruir a los pecadores. Aún la venida de nuestro Señor Jesucristo no se ha manifestado porque Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Está dando una oportunidad. Por eso dice que o si seremos destruidos por las armas destructoras. Este tiempo de arrepentimiento, pronto. Este es el tiempo de arrepentimiento. Pronto no habrá sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Y en el siguiente parrafito nos dice, por nuestra falta de devoción y falta de piedad, o por no querer alcanzar una alta norma religiosa, contribuiremos para que otras almas se conformen a su situación. Es decir, hablábamos en la escuela sabática, nos llamamos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo. Pero si no actuamos de acuerdo a lo que nosotros decimos ser, estamos contribuyendo para que otros sean semejantes a nosotros. Y es ahí el peligro.
entonces vamos a estar determinando que si queremos o no queremos tener el sello de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos aconseja el apóstol Pedro? En Primera de Pedro 4:8 nos dice, y sobre todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dios nos está dando la solución para que nosotros no continuemos con una vida desagradable a Dios. Practiquemos el amor. Cuando nosotros comenzamos a practicar el amor dentro de nosotros, entonces ahora empezamos a vivir esa vida que procede de la vida. En el versículo 10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, cada uno de nosotros tiene un don por el cual puede servir a los demás seres humanos. Puede ser que uno no tenga el don de la predicación, pero tiene el don de la oración. Puede ser que uno no tiene el don de la amistad, pero tiene el don de la sanación. Todos esos dones han sido dados por Dios a nosotros para que nosotros podamos servirnos los unos con los otros. Ahora, en este sentido, entonces nosotros entendemos cuál es la vida que procede de la vida. Solamente vivir para honra y gloria de Dios. Solamente vivir en el sentido que nosotros podamos alabar a Dios a través de lo que nosotros hacemos. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estamos demostrando cuando estamos hablando conforme a la palabra de Dios? Estamos viviendo la vida que procede de la vida. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Ahora vemos nosotros que para vivir una vida de esta manera, si nosotros meditamos y vemos que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros, día tras día, momento tras momento, vamos a tener más cuidado de las cosas que hacemos, decimos o actuamos. Quiero terminar con este último párrafo. Dios nos creó y somos suyos. Y seguramente Él tomará cuidado de lo que a Él pertenece. ¿Qué nos dice esta parte? Cada uno de nosotros somos de Dios. Y Él va a tomar cuidado de todos y cada uno de nosotros, por seguridad, con seguridad. Podemos descansar seguros de que Dios hará todo lo que su amor y su misericordia puedan hacer. No hay ninguna fuerza en el cielo o en la tierra que pueda arrancar la vida de aquel que la ha entregado en la poderosa mano de Dios. Es decir, ¿han entregado cada uno de ustedes su vida a Dios? Tengan la seguridad que nadie va a quitar su vida de la mano de nuestro Dios. Así que mi deseo, mi oración es de que en todo momento pensemos, meditemos en estas palabras. Dios está ahí para ayudarnos, Dios está ahí para conducir nuestros pasos, para que podamos vivir para honra y gloria de su nombre. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.